Tenemos el gusto de hoy entrevistar en esta serie de entrevistas que estamos haciendo en Sentido Común a la ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú con el gobierno de Pedro Castillo, Anaí Durant. Muchísimas gracias por estar en Sentido Común. Qué gusto tenerte por acá. Buenas tardes. Buenas tardes, el gusto es mío, gracias por el espacio. Bueno, nos gustaría preguntarte primero un poco si nos platicaras qué hiciste como ministra de la Mujer. Acá en México no tenemos, le llamamos secretarías, no tenemos una secretaría de la Mujer, sino un instituto. Entonces, un poco el trabajo que tú hiciste como ministra y ya más adelante nos metemos a los temas bilaterales y de coyuntura. Claro, sí, bueno, aquí el ministerio tiene ya un buen rato, tiene casi 25 años, cumplimos cuando yo estaba en el cargo. Es un ministerio que ve la parte de los derechos de la mujer en términos de igualdad, ¿no? Y también ve las poblaciones vulnerables, ese es el cargo completo, ¿no? O sea, es decir, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, y personas con discapacidad. Es bastante amplio el espectro y pocos los recursos. En el caso nuestro era un gobierno con una base popular muy fuerte, ¿no? Lo cual también tiene sus vaivenes, una base popular bastante conservadora en muchas cosas, pero con una determinación de llegar a las mujeres de los sectores populares, ¿no? Y avanzar justamente en esas condiciones de igualdad en toda su integralidad, digamos, ¿no? Y un énfasis que pusimos, además saliendo de la pandemia, que fue cuando asumimos en 2021, fue generar algunos programas y condiciones para los más afectados por esta tragedia que tuvimos aquí en el Perú, ¿no? Por ejemplo, una pensión para los huérfanos del COVID. Perú fue el segundo país con más huérfanos por COVID. Digamos, la propuesta del Sistema Nacional de Cuidados, porque justamente también la pandemia demostró que las mujeres éramos las que más nos habíamos hecho cargo de cuidados y el Estado estaba básicamente ausente. Y bueno, un poco esa línea, ¿no? Y el programa Mujer Emprendedora, que era un programa que buscaba también, digamos, empoderar a los sectores populares. Esa era un poco también la línea del presidente Castillo, ¿no? De enfocarse mucho en quienes lo habían elegido, que era esta mayoría excluida del país, ¿no? Lamentablemente todo esto que se plasmó en la política nacional de gobierno, pues ya a estas alturas yo creo que ha sido bastante dejado de lado por el gobierno ilegítimo que tenemos ahora, ¿no? Sobre el Sistema Nacional de Cuidados, acá en México se construyó, digamos, la base, pasó en el Congreso, pero todavía no está dotada de presupuesto, entonces no se ha implementado como se tendrá que hacer en un futuro, porque nos pasó exactamente lo mismo con el tema de los cuidados durante el COVID. Y a mí me gustaría saber un poco de manera breve cómo lo plantearon ustedes, porque por supuesto que Perú, al igual que México, tiene poblaciones muy distintas y rurales y urbanas, y claramente los sistemas de cuidados no pueden ser iguales en una zona y la otra. Sí, claro, nosotros tampoco llegamos a concretarlo, ¿no? Obviamente el Congreso no nos aprobaba casi nada, no había una mayoría calificada, que es algo que estamos viendo también parte de la crisis política que sigue en curso, ¿no? Pero efectivamente lo que iniciamos sí fue un proceso consultivo participativo, intercultural además, efectivamente, porque las demandas de cuidado y las posibilidades de cuidado son distintas según las regiones. En Perú tenemos 45 grupos étnicos, ¿no? La mayoría amazónicos además. Entonces había la necesidad de hacerlo participativo, consultivo. Avanzamos en esa parte, de mirar también qué servicios ya prestaba el Estado y que estaban dispersos en distintos sectores, ¿no? Por ejemplo, guarderías, centros de adultos mayores, programas laborales para personas con discapacidad. Entonces se trató de hacer ese primer eje, que es el diagnóstico y la política, ¿no? Luego tenía que venir ya la iniciativa legislativa y todo este proceso que tienen que correrlo, digamos, más burocráticamente, pero bueno, se quedó truncado. Yo creo que para Latinoamérica es una urgencia, ¿no? Porque mientras no haya igualdad en los cuidados, vamos a ser las mujeres las que sigamos asumiendo, y esto nos deja fuera de otras actividades, ¿no? Absolutamente, no hay forma de llegar a una paridad sustantiva si no hay un sistema de cuidados, absolutamente. Y un poco hablando más del plan de gobierno, tú estuviste metida en el plan de gobierno de Castillo. Si nos pudieras contar algunos de los ejes fundamentales de su plan de gobierno, que obviamente no lo dejaron caminar, no los dejaron caminar, pero ese plan de nación, ¿cuáles eran los ejes prioritarios en los cuales se
se detenía. Claro, yo me incorporo al equipo de gobierno de Castillo en la segunda vuelta electoral, ¿no? Cuando él pasa a la segunda vuelta, un escenario muy crítico, muy fragmentado. Ya Perú venía arrastrando una crisis desde el 2016 con más fuerza, teníamos casi 4 presidentes en 5 años, ¿no? O sea, ya veníamos con esta erosión, digamos, del sistema político que no se ha detenido. Y claro, la elección de Castillo era una esperanza, pero sabíamos que iba a ser muy difícil, ¿no? La población, sus electores básicamente eran los sectores más excluidos del surandino, indígenas, campesinos, rurales, ¿no? Un sector que quería cambios de fondo, ¿no? Que ya no estaba dispuesto a que otra vez le hagan el avión, como decimos acá, ¿no? Porque ya Humala en 2011 había ganado con una bandera de cambio, ¿no? Y a los 3 meses se había volteado, ¿no? Y se había aliado con los grupos de poder. Entonces, era un plan, le llamamos el plan bicentenario, porque justamente se cumplían 200 años de independencia, muy orientado primero a recuperar la soberanía sobre los recursos naturales. Ahí había todo un tema que es fundamental en torno a recursos como el gas, lo que estamos viendo ahora con el litio, que lo acaba de concesionar la señora a los canadienses, el petróleo, incluso aunque no somos un país petrolero, hay algunos yacimientos. Entonces, esa necesidad de recuperar soberanía y de hacer que la nación se beneficie de estos recursos, ¿no? El programa de la masificación del gas, está todo el programa de reforma agraria, la segunda reforma agraria, de dinamizar el campo peruano, que es uno de los más abandonados. Había un eje grande de segunda reforma agraria que también tuvo muchas dificultades. Bueno, en el tema de igualdad también, ¿no? Todo este tema de igualdad de las mujeres, de los sectores, de los pueblos indígenas y campesinos, que también tenían una demanda histórica. Y bueno, mucho de esto se terminó estrellando con el marco constitucional, porque nosotros tenemos una constitución que se impuso prácticamente en el 93, después del autogolpe de Fujimori, y claro, mucho de esto estaba amarrado a candados constitucionales, ¿no? Entonces, por eso también una demanda grande del candidato Castillo en ese momento era el cambio de constitución. Entonces, la gente votó por ese cambio de constitución. Y claro, luego vienen todas estas maniobras que se hacen ya desde la legalidad, desde el Congreso, para bloquear esa posibilidad. Ahorita en el Perú tenemos un engendro de régimen político que es en la práctica un parlamentarismo, ¿no? Incluso le recortaron la facultad que tenía la ciudadanía de recoger firmas para exigir un referéndum, ¿no? Esa era una ley y eso ya no se puede hacer. El Congreso es el único ente autorizado para definir si hay o no un referéndum constitucional. Entonces, este era un poco el espíritu de cambio que tenía este gobierno, ¿no? De poder hacer algunos cambios profundos y avanzar en lo posible con el cambio de la Constitución, que era, como digo, que es una demanda que está muy presente y estaba en ese momento muy presente también. Por ejemplo, el tema de los monopolios y los oligopolios, ¿no? Lo que habíamos visto aquí con el monopolio del oxígeno en la pandemia fue algo que nos demostró que sin un Estado que garantice derechos, la gente literalmente se moría. Y eso pasó, ¿no? Entonces creo que era el espíritu y sigue siendo. Por eso también creo que la gente se ha movilizado con tanta fuerza, porque hay una demanda de cambio muy grande que solamente la han logrado frenar momentáneamente a punta de balas, ¿no? Totalmente, y hay tantos paralelismos con México en muchas cosas de los monopolios que platicabas. Acá teníamos de las medicinas, entonces boicotearon. Es tremendo cómo instalan políticas tan similares en América Latina desde el neoliberalismo. Yo quisiera preguntarte, ya un poco entrando a la coyuntura, ¿en qué momento político? Digo, acá en México se ha seguido muy de cerca lo que está pasando en Perú y el presidente López Obrador le ha dado una especial atención en las mañaneras, que es básicamente quien pone la agenda nacional en los medios de comunicación. Ha sido muy exitoso en hacerlo. Entonces, digamos que la población mexicana hemos estado muy atentos de lo que está pasando en Perú, pero me interesaría saber tu opinión sobre en qué momento, obviamente el momento tan difícil que están pasando allá y su relación bilateral con México ahora que declaran al presidente López Obrador non grato. Sí, yo creo que hay una ofensiva restauradora en curso. Yo creo que la élite, la derecha peruana, no capturó el poder en diciembre para quedarse y para restaurar este sistema que ya estaba en crisis, ¿no? Como te digo, ya teníamos una crisis política, una crisis económica, este régimen que impusieron, un régimen neoliberal que impusieron en el 92 con Fujimori, estaba haciendo agua, ¿no? Y claro, la llegada al poder de Castillo era una amenaza muy fuerte para ellos.
y no estaban dispuestas a permitirlo, ¿no? Y lo decían, lo vamos a sacar por las buenas o por las malas, ¿no? Por eso probaron de todo, acusación fiscal, vacancia, impeachment, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, un gobierno también, hay que decirlo, bastante precario, sin todavía una fuerza organizada, aunque hubiera mucha simpatía por el presidente, eso no tenía un correlato orgánico ni partidario menos, ¿no? Entonces creo que ese es el fin de este grupo, de esta coalición que se ha tomado el gobierno y que tiene a Dina Boluarte como no un títere, pero sí alguien que les es funcional, ¿no? Es más que ella, ¿no? Hay mucho más ahí, es como digo, una coalición, decimos una coalición golpista, restauradora, que está buscando darle un nuevo aire al modelo, ¿no? Entonces por eso están concesionando nuevamente yacimientos como el de litio, están renovando contratos, están avanzando además en hacer cambios estructurales al sistema político, cambian la constitución a su antojo, pero no quieren que la gente participe en estos cambios, ¿no? Por eso el Congreso está siendo un superpoder que acumula muchos poderes. Están en esa ofensiva, yo creo que no esperaron el estallido de diciembre, no pensaron que iban a sacar a Castillo como ya habían sacado a otros presidentes y la gente iba a asumir muy tranquilamente que Dina Boluarte se quedara en el gobierno, y no fue así, más aún cuando ella traiciona su palabra, porque ella en 2 oportunidades da en un discurso público y dice muy claramente que se va si se va, sacan al presidente, porque ya todos sabíamos lo que venía. Yo he sido ministra con ella, o sea, hemos hablado de esto muchas veces, entonces sí es indignante cómo las personas pueden, por la ambición de poder y traicionar tanto así, no a 1 o 2 personas, a un pueblo que te está dando su confianza. Entonces yo creo que estamos en este momento de restauración, la respuesta ha sido brutal, ¿no? La masacres que hemos visto y la Comisión Interamericana, Amnistía, lo llaman así, son masacres cuando se asesinan a más de 4 o 5 personas en un lugar, es una masacre. Hemos tenido una masacre en Ayacucho donde asesinaron a 10 personas, en Juliaca 18, en Andahuaylas a 10, en total son 70 peruanos y peruanas que han sido asesinadas, y todos con balas policiales o militares, ¿no? Entonces, ya a estas alturas están los informes, ya no es que se mataron entre ellos, que hubo un ataque terrorista, como dijeron al comienzo, está clarísimo, los cuerpos hablan, han sido asesinatos, o sea, ejecuciones extrajudiciales. Hay 6 menores de edad, entre 15 y 18 años, todos estaban desarmados, hay 1.300 heridos, eso tampoco se conoce mucho y es importante saberlo, de los cuales por lo menos un 20% va a quedar con discapacidad permanente. Hay casi 1.800 judicializados, de los cuales 60% están en cárceles del Perú ahorita, están repartiendo condenas por haber salido a protestar. Y bueno, es una situación de mucha represión, esto no califica como un régimen democrático en ningún lado, y por eso creo que es indignante el silencio de la comunidad internacional. O sea, el presidente de México y Gustavo Petro han sido voces aisladas. Bueno, Xiomara Castro también, de hecho expulsaron a su embajador también, aunque todavía no la declaran persona no grata, pero ya pronto seguro. Es Pero cuestión de sí, tiempo. sí, hay que darle tiempo. Pero efectivamente, este Congreso al cual la gente odia, detesta, o sea, el 90% de peruanos desaprueba el Congreso. O sea, nadie lo quiere. Los congresistas no pueden salir no pueden ir a sus regiones, les han quemado las casas, les han tirado piedras. ¿Por qué? Primero, porque vacaron al presidente que ellos pusieron. Y segundo, porque legislan para sus negocios, gastan dinero en joyerías, en fin, ¿no? Y lo mismo con Dina Boluarte. Ella tiene casi un 80% de desaprobación. El grupo que la aprueba es el sector más limeño, derechista, ultraderechista. O sea, el Foro de Madrid vino aquí a darle su apoyo, ¿no? Vox, toda la derecha más reaccionaria. Entonces, los poderes están deslegitimados, pero están avanzando en esa restauración autoritaria, ¿no? Entonces, eso es lo peligroso. Y creo que sí es muy importante, y creo que ese es el mérito, y la verdad que aquí la gente respeta mucho al presidente López Obrador, es que la comunidad internacional no puede ser ambigua, o sea, no puede decir aquí no pasó nada, o sea, hay informes, como digo, va a haber juicios porque esto se va a tener que judicializar, está ya cuando vuelva la democracia, ahorita no creo que pase mucho, pero entonces sí esperaríamos una reacción mucho más contundente de los países, por lo menos latinoamericanos, ¿no? Tengo una última pregunta que quizás se conteste en 2 partes, que es uno de los paralelismos, digo, muchísimos encuentro entre México y Perú y otros, por supuesto, otros países de América Latina, pero uno de los que encuentro más obvios en este momento es la injerencia de Estados Unidos
en procesos internos de otros países, por supuesto mucho más descarados en Perú que acá en México, pero mucho de lo que hacen, por lo menos acá en México, y ahí es la pregunta, lo hacen también mediante los medios de comunicación o estas organizaciones de empresarios que se disfrazan de periodismo, ¿no? Pero básicamente aquí la prensa, fuera de algunos medios independientes, la prensa corporativa, pues es todo el día, a toda hora, pegarle al presidente López Obrador, porque está comprobado, ¿no? Que eso ha funcionado en América Latina para tirar gobiernos democráticos. Entonces me gustaría saber si encuentras paralelismos en específico en estas dos cosas, de la injerencia de los estadounidenses y de mediante o ayudándose de los medios de comunicación de Perú. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿qué lecciones tú pensarías que nosotros, o qué cuestiones de lo que sucedió en Perú tendríamos en México que estar atentos para que no sucediera acá? Son como 4 preguntas. Bueno, son varias, pero sí creo que son fundamentales, ¿no? La primera que menciona sobre la injerencia de Estados Unidos, pues aquí lo vimos clarísimo, ¿no? La embajadora que llega aquí para empezar es una ex agente de la CIA, que antes de ser embajadora en Perú fue embajadora en Ucrania, o sea, venía con un backup ya bastante digamos, importante, ¿no? Y que además es una de las primeras en visitar a Dina Boluarte apenas ocurre esto, gestiona una llamada con Blinken al día siguiente, ¿no? Entonces es una proactividad tremenda. Cada que hay una crisis aparece el embajador ahí tratando de mediar, de salvar a la presidenta, ¿no? Entonces un protagonismo impresionante. Y sabemos los intereses que tiene Perú aquí, ¿no? Tiene bases militares con este pretexto de la guerra contra el narcotráfico. Perú es uno de los países con Colombia y Bolivia que producen más hoja de coca, entonces hay ahí una injerencia directa y creo que aprovechan eso también para tener esta cercanía, y el Congreso acaba de aprobar la entrada de 700 miembros del ejército de Estados Unidos para hacer labores de formación policial y militar, ¿no? Entonces están entrando al territorio nacional permanentemente. Entonces sí creo que hay una conexión ahí que ha influido mucho también en el papel de la OEA, que rápidamente reconoció a Dina Boluarte, que ha estado muy calladito con las violaciones a los derechos humanos. Digo, si estos 60 muertos hubieran pasado en Bolivia, hubieran pasado en Venezuela, en Colombia, en México, o sea, ¿qué hubiera sido, no? Hubiera sido un escándalo, se hubieran visto sanciones. Entonces es una hipocresía muy grande que debilita a las mismas instituciones, ¿no? Entonces sí creo que es importante tener en cuenta esto. Y el papel de los medios de comunicación, ¿no? Aquí los medios de comunicación no han tenido ningún límite, ¿no? Desde que empezó la campaña electoral, una permanente denigración, difamación del presidente, de su familia, además con un racismo descarado que genera, yo digo, heridas también muy profundas en la población, porque es la mayoría del país que está siendo denigrada, o sea, ellos creen que lo hacen solamente con el presidente, y es lo que dice la gente cuando salía a movilizarse, ¿no? Nos han insultado, nos han maltratado, entonces estás deteriorando mucho más la convivencia nacional, y no hay freno, ¿no? Con el tema, y creo que eso también pasa con México, ¿no? Con el tema de la libertad de expresión, no hay un límite. Entonces, ¿cómo limitas eso? Respetando sin duda la información y todo esto, pero tampoco puede significar lo que estamos viendo, ¿no? Una permanente. Además, aquí en Perú hemos visto a los medios como un brazo operativo del operativo golpista, ¿no? Un brazo funcional, ¿no? La prensa el domingo sacaba una noticia de que pasó esto, la fiscalía acusaba al presidente al día siguiente, ¿no? Así trabajaban. Ahora no denuncian nada, no pasa nada, están mirando a otro lado, no pasa nada. Vivimos en el mejor de los mundos posibles cuando en verdad los problemas sobrepasan, ¿no? Entonces, sí, ese es un poder que creo que hay que mirarlo de cerca. Y lo último que me mencionaba sobre elecciones, yo creo que en general para Latinoamérica es fundamental ver también cómo se viabilizan los cambios, ¿no? Primero, los avances de la ultraderecha, que yo creo está avanzando muy coordinadamente, con un discurso cada vez más fascista, más violento, más antidemocrático. No escatiman esfuerzos, ¿no? Aquí dijeron, si no se puede por la vía democrática, será por otras, ¿no? Y lo dijeron, y bueno, lo lograron, ¿no? Entonces, eso está debilitando mucho, como decía, la convivencia. Y por otro lado también esta parte más desde las organizaciones sociales, populares, ¿no? ¿Cómo respaldas? No se trata solo de llegar al gobierno, ¿no? Si quieres cambios más sustantivos, hay que hacer
todo un entramado de articulación político, social, ¿no? Y los mismos partidos, ¿no? Hasta donde, en el caso de Perú, los partidos de izquierda lamentablemente brillaron por su ausencia, se pusieron hipercríticos, se pusieron de lado, en fin, ¿no? También una lección para los partidos, para los movimientos sociales. Si llegas al poder, no te van a dejar y quieres hacer cambios, no va a ser fácil. Y si no hay un mínimo de unidad programática estratégica, un mínimo de plataforma común, pues va a pasar lo que nos ha pasado ahora, ¿no? Entonces creo que las lecciones son para Perú, son para Latinoamérica, para los pueblos que quieren un proceso de transformación profundo, ¿no? Y yo creo que todavía aquí estamos procesando, la cosa no se ha resuelto, creo que es importante que sigan mirando lo que pasa en Perú. Va a haber nuevas movilizaciones, todo anuncian para julio, para primeros días de agosto, y creo que es importante seguir eso, ¿no? Porque aquí la crisis no se ha resuelto, ¿no? El Congreso puede declarar persona no grata a quien le dé la gana, eso no tiene ninguna repercusión. Es más, es una medalla, como dijo López Obrador. Mm. Doctora, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos regala aquí en Sentido Común y pues obviamente les reiteramos nuestro apoyo y admiración hasta allá y que sepan que hay muchísima gente acá que estamos siguiendo lo que está pasando por allá con mucho dolor, pero también que se sientan apoyados hasta allá. Muchas gracias, sí, ha sido fundamental y esperamos seguir contando con ese respaldo. Un abrazo. Absolutamente, igualmente, otro para allá.